Continuamos en Argumentos conversando con el diputado Rubén Melián y también es momento de ir cerrando con las conclusiones de este programa, ya que nos quedan pocos minutos. Es por ello que también invito al diputado Rubén Melián a escuchar las conclusiones y también la visión del consultor político Giulio Cellini sobre la realidad política nacional y también el papel que tienen pues, los países vecinos y también a nivel mundial sobre este conflicto en Venezuela. Gracias por este nuevo contacto, Rosa. Aprovechamos la oportunidad para consultarle al abogado Giulio Cellini sobre las relaciones internacionales de Venezuela con otros países y esto fue lo que nos respondió. Bueno, el gobierno venía durante los últimos 2 o 3 años haciendo esfuerzos enormes por tratar de reconstruir sus relaciones internacionales y de reinsertarse en la dinámica internacional y fortalecer sus relaciones bilaterales con distintos países que pudieran tener intereses de sus empresarios o de los propios gobiernos en pues adelantar un mayor comercio con Venezuela, en fortalecer el nivel de las inversiones en nuestro país. Y ese esfuerzo yo creo que es muy útil, el esfuerzo que había venido haciendo el gobierno en ese sentido, pero desafortunadamente las noticias que llegan desde Venezuela en este momento no abonan el camino para un desenvolvimiento acertado de la relación de Venezuela con la comunidad internacional y muy especialmente con América Latina. Yo creo que Venezuela tiene, y el gobierno en particular, tiene inmediatamente que cesar en esta política de pues, amedrentamiento hacia la comunidad internacional y buscar con la comunidad internacional también mecanismos de diálogo para precisamente abonar el camino, coadyuvar en lo que los venezolanos esperan, que es un mejor entorno económico. Y eso pasa por insertarnos en la dinámica internacional y especialmente en lo concerniente a la parte comercial. Bueno, por supuesto que lo que sucede en Estados Unidos va a tener impacto en nuestra política nacional, nos guste o no, pues la realidad es que América Latina, no solamente Venezuela, está muy insertada en la dinámica de los Estados Unidos y ante un cambio, pues que puede ser muy importante como el que se va a producir en Estados Unidos. Hay incógnitas sobre cuál va a ser el desenvolvimiento que tendrá Estados Unidos a partir del resultado electoral de noviembre y de la toma de posesión el próximo 20 de enero, como corresponde. Lo decía el presidente Petro ayer en una entrevista que le hacía en el marco del desarrollo de la Asamblea de Naciones Unidas, que él piensa que para buscarle una salida política a la situación de Venezuela tiene que esperarse al resultado del 5 de noviembre en los Estados Unidos para poder entonces conversar junto a los Estados Unidos cuál puede ser la mejor estrategia para buscar una salida política a la crisis que confronta Venezuela. Entonces eso nos deja ver que incluso a ese nivel, el propio presidente Petro, cuando ya supedita la decisión política con respecto a Venezuela a lo que pasa en los Estados Unidos, es la importancia que tiene este país, obviamente, sobre nuestra propia dinámica interna. En cuanto a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, el consultor político finalmente detalló que estas siempre tendrán incidencias en la política económica y social del país. Con este aporte informativo, Rosa, regresamos nuevamente el contacto contigo al estudio. Muchas gracias a nuestra compañera Milady Travieso, diputado Rubén Melián. Acá en nuestros estudios hemos hablado de que la situación en Venezuela no puede esperar o seguir esperando pues otras acciones o otros momentos históricos, pues ahora tenemos nuevamente el conflicto allí sobre la mesa y ya hemos vivido el tema del no reconocimiento al gobierno en otra ocasión. El caso es diferente ahora, hay un problema que pasa, ¿por qué ocurrió el 28 de julio con la publicación del CNE? Que incluso muchos países lo han llevado desde esta forma, han dicho no vamos a reconocer a Edmundo González o a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Lo que queremos es que se publiquen las actas o que se realice una verificación independiente, como decía el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para poder dar nuestra opinión al respecto, porque en estos momentos hay un candidato que se dice que ganó y publicaron en una página web sus resultados, y por otro lado, el CNE no ha publicado los resultados. Entonces, Claro, allí tenemos el conflicto. No es diferente a lo que ocurrió, por ejemplo, con el interinato de Juan Guaidó. claro. Que nadie quiere repetir esa tesis Claro. nefasta no solamente para el país, sino para toda esa serie de países que reconocieron esa fantasía del gobierno interino. Nadie quiere caer en eso otra vez. Yo creo que esa fantasía del doble gobierno, y creo que ya pasó,
y creo que los países del mundo ya tienen una vasta experiencia de que eso no ayuda para nada, sino alimenta los bolsillos de algunos vivos que están en el exterior utilizando recursos del Estado, de nuestra nación, de todos los venezolanos, para vivir en en barrios muy acudalados de Madrid. Yo creo que tenemos que pasar por encima de eso. Creo que es momento de buscar que esos actores internacionales sean núcleos de encuentro para la búsqueda de la solución política, y nosotros como políticos tenemos que abocarnos, no solamente como partidos, sino también como liderazgos políticos, a construir ese camino de la paz y el entendimiento y el de reconocimiento de los distintos factores para, uno, solucionar los problemas de servicios públicos, buscar soluciones al conflicto político, abrir el debate sobre la proporcionalidad de las minorías en los distintos parlamentos en todo el país, discutir el tema sobre el CNE y la estructura en general del CNE, porque para muestra un botón, yo creo que soy de los que piensan que el CNE lo ha hecho muy mal, que ha manejado muy mal este proceso electoral. Ahora bien, vamos a leer rápidamente algunas preguntas de nuestra audiencia. Diputado Rubén Melián, se nos acaba el tiempo, pero siempre es importante para nosotros escucharlos a ustedes, que por cierto, gracias, que hemos aumentado nuestros seguidores en la red social Instagram. Si bien hay un problema con la red social X, bueno, estamos por allí, por esa vía, por Instagram, escribiendo, escuchando también sus comentarios, leyéndolos, muy atentos. J. Franco 245 nos envía saludos y dice lo siguiente: es responsabilidad de la oposición aportar el peso que dé balance a la búsqueda de soluciones de nuestra crisis. Le dice, mientras no se reconozcan entre sí y actúen con humildad frente al país, no podrán encontrar soluciones de la mano con el gobierno. Y le pregunta, después del 28 de julio, su partido, ¿qué puede aportar para ese reencuentro entre opositores? Nosotros estamos a la disposición de conversar, de hablar y de abrir el diálogo con cualquier sector opositor que comparta una ruta mínima o unas bases democráticas mínimas. El cambio político embarcado en la ruta electoral, el respeto a la Constitución, el respeto a la soberanía nacional y la búsqueda de acuerdos como una política viable, no solamente para los actores políticos de oposición, sino para todo el país en general. Creo que la reconciliación entre los distintos factores pasa por el reconocimiento mutuo y buscar salidas pacíficas y democráticas, que es el único camino. Repito, la vía electoral muy maltratada después de estos procesos es la única vía que, pese a que tiene que ser reconstruida por todos nosotros, que va a garantizar la paz de este país, tanto el gobierno, que es uno de los principales interesados de esto, como para todos los ciudadanos por igual. No caigamos en el extremismo como siempre, no caigamos en las redes de las falsas expectativas como estos señores que pretenden vender expectativas de cambio político por las armas, como estos mercenarios, como es la privatización de los golpes de Estado, enmarcado en estos señores de estos mercenarios de afuera de nuestras fronteras. Creo que ese no es el camino. Creo que el camino es la construcción de la paz de la mano de los venezolanos, encontrarnos todos como familia que sufren dentro de esta tierra y ahí buscar los acuerdos necesarios para buscar reconstruir la ruta electoral y encontrarnos todos como venezolanos. Muchas gracias, diputado Rubén Melián, por estar con nosotros, y también a toda nuestra audiencia que nos escribe a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentos_gb en la red social X, @argumentosgb en Instagram, y también este programa lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, Argumentos GB, o en la emisión de las 11 de la noche. Escríbanos allí por nuestras cuentas en redes sociales, por YouTube o por nuestra cuenta en la red social Instagram. Gracias por seguirnos y gracias por sus preguntas. Hasta la próxima.